dentro de los módulos de auditoría médica, este tema es sumamente importante, toda vez que nos coloca en un escenario de las entidades públicas y privadas ante la tecnología, ante el internet, ante las nuevas formas de diagnóstico para la atención de un paciente. Un paciente quien requiere el máximo de cuidado, el máximo de asertividad en el diagnóstico. Por tanto, este tema es importante porque nos va a permitir visualizar cuál es nuestro panorama y cuál es nuestro escenario de acción y cómo la tecnología viene a cumplir un papel importante como indicador de la salud, como un indicador de asertividad y de calidad de atención para nuestro paciente. Bien. Entonces pasaremos a detallar un poco aspectos relevantes en cuanto a lo que es la tecnología sanitaria. Las tecnologías sanitarias es una de las piezas importantes en el sistema de salud, toda vez que ya lo he manifestado, que nos permite visualizar o ver el tema de la asertividad diagnóstica, el tema de los progresos en los procesos mismos de la gestión, el mismo hecho de que el paciente se vaya complacido en su atención y sobre todo de que la medicina a través de estos equipamientos nos permita avisorar una medicina que está acorde a nuestro siglo, en los cuales nos estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero no solamente esto, sino también nos colocamos en espacios geográficos en los cuales cada uno de nosotros va a tener un factor importante que cumplir, ¿no? Dentro de la sociedad, asimismo va a cumplir dentro de su escenario de trabajo, ¿no? Dentro de un escenario institucional y, por qué no decirlo, una gerencia, ¿no? o un representante de una institución va a tener que tener de la mano estos conceptos básicos de tecnología sanitaria, estos conceptos que le permitan ubicarse en el tiempo y que le permitan tener un éxito notable en su gestión, en la gestión de salud. Entonces también las auditorías médicas vienen a cumplir acá un rol protagónico, toda vez que si nosotros hacemos la evidencia a través de la historia clínica o la medicina basada en evidencias, esto nos va a determinar prácticamente cuánto es el progreso tecnológico que ha venido a suplir para el afianzamiento o para llegar a la toma de decisiones a través de un diagnóstico en un paciente hospitalizado, en un paciente por consulta externa, etc. Teniendo la implicancia importante en el costo, ¿cuán importante es el costo para el diagnóstico y cuál es la calidad para el servicio que queremos prestar? Entonces la tecnología de información o la tecnología sanitaria nos va a permitir todas estas implicancias en saber esos conceptos. ¿Será importante como un costo para un diagnóstico? ¿Se hablará de calidad de servicio? Entonces todos estos conceptos vamos a tener que explayarlos durante la consecución del módulo. Bien, los financiadores de los servicios sanitarios están cada vez más interesados en disponer en evidencias científicas, toda vez que la medicina basada en evidencias a través de las auditorías son las que realmente tienen un peso connotado al momento de emitir un informe de auditoría. Entonces ahí veremos si este costo que ha representado para la institución o para la empresa nos da un costo de efectividad en las tecnologías. ¿Estará representado como un costo de efectividad dentro del progreso de la emisión de una organización, de cómo viene progresando cada uno de sus estamentos y sobre todo en esta parte, ¿no?, que es la tecnología sanitaria? Bien. Para esto hablaremos de conceptos básicos, como primeramente a qué llamamos economía de la salud. Tenemos que saber un poco que aquí los términos van a ser, tenemos tecnología y tenemos salud, ¿no? Entonces vamos a un poco a visorar cómo es la economía de la salud, cómo cada empresa se coloca en el escenario de la sociedad, cómo cada institución debe de contar con una economía para poder enriquecer sus aspectos principales, ¿no?, de desarrollo profesional, de recursos, entre otros. Entonces la ciencia económica
es aquella que estudia la acción de las leyes, de sus objetivos económicos, las condiciones y factores que nos van a permitir la satisfacción de cada una de las necesidades de la sociedad. Si nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades, entonces hablaremos de objetivos específicos, objetivos económicos y qué condiciones necesitamos nosotros para vivir. Entonces, coloquemos al ser humano dentro del contexto de una economía de un país, ¿no? Entonces, estas necesidades económicas también se ven plasmadas en una necesidad de atención en la salud, de protección de la población, y que sabemos que estos son representados con gastos sociales, gastos a manera de un trabajo social y manual, entre otros, ¿no? Entonces, la economía de la salud viene a estar representada por todas aquellas actividades en los cuales, el Estado se ve identificado, ¿no? En decir cuánto es mi gasto, mi producto bruto interno, por decirlo así, que me genera la atención de una población en salud. ¿Cuáles son mis factores predominantes? Es así que por eso que cuando hablamos en los módulos anteriores, hablamos del plan operativo institucional, cuánto representa una actividad formulada a través de gastos económicos para una institución, ¿no? ¿Cuál es mi población objetivo? ¿Cuál es mi estudio de costos para poder tener el cumplimiento de esas metas? Bien, entonces la economía de la salud también es la integración de diversas teorías económicas, teorías sociales, porque sabemos que no solamente el ser humano es independientemente un ser social, ¿no? También necesita de la parte económica, ¿no? También de las atenciones clínicas, también lo integra como dentro de un contexto epidemiológico para el estudio de mecanismos y determinantes o condicionantes en la producción y distribución del consumo y financiamiento de los servicios de salud. Bien, entonces sabemos que los servicios de salud cuentan con un abanico de factores determinantes, ¿no? Los cuales nos van a representar cuáles son los determinantes de la salud en una población, en un estado, en un país, ¿no? Entonces sabemos que eso va a estar representado por datos estadísticos epidemiológicos, por situaciones clínicas, según grupos etarios, cuál es mi población social dentro de mi país, dentro de una región, entre otros, ¿no? Entonces estos mecanismos determinantes van a cumplir un factor en la producción. ¿Cómo va a ser mi distribución y cómo va a ser mi consumo y mi gasto para cada una de estas necesidades que debo de cumplir? Entonces tenemos conceptos principales, ¿no? Que la evaluación económica es un conjunto de técnicas que utilizamos para comparar las opciones abiertas de decisión al momento de posibles acciones de tipo económica, ¿no? En la evolución económica se hablan aspectos objetivos, de repente aspectos éticos que debemos de cumplir, los sociales y los políticos que a la vez van de la mano en la toma de decisiones de una organización, ¿no? Si se quiere maximizar un beneficio a nuestra sociedad, también debemos de tener en cuenta los costos al momento de nuestra decisión. Bien, entonces para esto contamos con diferentes métodos de evaluación económica para poder evaluar. Bien, entonces la tecnología sanitaria podemos decir que son diversos instrumentos, diversas técnicas, diversos equipos o dispositivos, también medicamentos, procedimientos médicos y quirúrgicos, son los programas sanitarios, son los sistemas de información, cómo la información se va informatizando, ¿no? Cómo la información va llegando a... antes teníamos una brecha muy larga, muy grande de información que no llegaba, pero ahora a través del internet vemos que esta información ya lo tenemos como acceso. Entonces toda esta parte viene a ser tecnología, ¿no? Tecnología de información, cómo se organiza, ¿no? Una tecnología de organización y cómo es el apoyo a los servicios de salud, destinados tanto a cómo prevenimos, cómo vamos a tratar y cómo al final vamos a rehabilitar las condiciones clínicas de un paciente en particular y a mejorar su calidad de vida de ese individuo, y también, ¿por qué no decirlo?, que este va a tener un impacto social, un impacto en la comunidad para ver y determinar cómo está la salud en estos aspectos. ¿Bien? Entonces la evaluación tecnológica, o lo que llamamos las ETEs,
¿no? La evaluación tecnológica sanitaria es la forma integral de cómo investigar las consecuencias técnicas, cómo investigar las sociales y las económicas, cómo va de la mano la parte ética y legal, ¿no? Así como sus efectos diversos, que pueden ser directos o indirectos, que van a contribuir o van a mermar de alguna manera su evolución tecnológica. Su análisis está estructurado o contemplado, por decir, cuando hablamos de evaluación tecnológica, hablaremos de tecnología sanitaria, o sea, cómo está la tecnología inmersa en las atenciones, ¿no? En un conjunto de tecnologías que básicamente pueden estar relacionadas al campo de la salud, que puede ser los grandes aparatos para el diagnóstico, ¿no? Un problema relacionado a la tecnología netamente, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo al momento de la tecnología sanitarias es contribuir en la práctica clínica. Toda esa información relevante que nos da la tecnología sanitaria va a contribuir en la práctica clínica, ¿no? Va a contribuir en la medida, asimismo, en la política de salud, como nuestros actores principales, un presidente, los ministerios de salud, los diversos organismos descentralizados cumplen ese factor importante, ¿no? de participación, si se quiere decir. Incluye asimismo cómo se da la planificación de los gastos, cuáles recursos son óptimos para la asignación de estos, entre otros. Y lo más importante, o sea, cómo se innova, ¿no? Nosotros a través de las atenciones médicas podemos decir, si tenemos un consultorio externo de cardiología y vemos que la información se registra en la historia clínica, podemos hacer una innovación tecnológica a través de un software, ¿no? Un software que nos permita simplemente tener la información de todos los pacientes que hayan sido atendidos por cardiología con exámenes de ayuda al diagnóstico, con laboratorio inserto, etc. Entonces, a eso nos referimos cuando nosotros hablamos de tecnología de innovación, tecnología de desarrollo. Simplificamos los procesos y los hacemos y los ponemos en las manos del profesional a corto tiempo, con eficiencia y con eficacia, que a la vez va a contribuir a un mejor desempeño laboral y por qué no decirlo, que su impacto se va a reflejar en un efecto de calidad de atención para nuestros pacientes. ¿Bien? Los criterios que se deben tener en cuenta para la evaluación de las tecnologías. ¿Qué debemos de tener? Esta tecnología debe de cumplir aspectos principales como el cumplir la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la utilidad. ¿Cuán útil es, no? ¿Cuán útil es eso? La necesidad, la seguridad. ¿Será seguro para usarlo, no? ¿O existirán factores de riesgo? ¿Habrá necesidad demográfica? ¿Estará sustentada en una necesidad demográfica para poder aportar a nuestra población, no? ¿Va a contribuir a disminuir de repente nuestro perfil epidemiológico? ¿Cómo va a ser nuestra economía? ¿Va a haber equidad al momento de que todos tengan acceso a esto? ¿Va a haber precisión diagnóstica en cuánto más o menos es? Entonces, ¿es idóneo? ¿Cuál va a ser el impacto social? ¿Va a haber un impacto ético, psicológico, organizativo, etcétera? Como vemos que diferentes son los criterios que deben de tomarse en cuenta para poder saber si estas tecnologías sanitarias y estos aspectos, al momento de la toma de decisiones, si queremos hacer una auditoría de gestión, debemos de considerarlo, o sea, y como gasto representativo dentro de la atención igualmente, ¿no? Entonces hablaremos de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia expresa el efecto o el resultado de una tecnología. Si tiene condiciones ideales o si no, netamente son experimentales. Se refiere a la probabilidad de que los individuos de una población determinada resulten beneficiados por esta tecnología sanitaria, y si realmente se encuentra concreto o en condiciones ideales, o simplemente sea parte de unos ensayos clínicos controlados o aleatorizados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a aplicar la tecnología, inicialmente en sus bases ha tenido que pasar por ensayos clínicos para poder decir si efectivamente esto de un estudio de ensayos ha contribuido y por tanto nos puede dar una asertividad
al 100%, ¿no? Por un estudio estadístico que hayamos hecho en nuestra muestra representativa. ¿Cuenta con limitaciones? Sí, cuenta también con limitaciones. La generalización de los resultados. Podemos generalizar de repente los resultados y podríamos decir que son cuestionables, ¿no? Cuando los efectos no son comunes, se debe describir la probabilidad y la magnitud de los efectos. Como vemos, también la eficacia cumple sus aspectos importantes, pero también va con ciertas limitaciones al momento de la decisión de la tecnología sanitaria. Bien, efectividad. ¿Qué hablamos cuando decimos cuán efectivos son nuestras tecnologías sanitarias? Bien, entonces es la medida del efecto de la tecnología sanitaria en el control de la práctica clínica. ¿Cómo han medido y cuál ha sido el efecto en la atención clínica? Entonces es una probabilidad que los individuos de la población determinada obtengan utilidad de esto, ¿no? En un problema concreto, en condiciones reales. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros hemos aplicado una tecnología para la atención de un paciente, vamos a ver cuál es la probabilidad de que esta población haya tenido un efecto positivo, un efecto, ¿cuál ha sido el efecto? O sea, ¿se ha disminuido? ¿Cuál ha sido finalmente la utilización de este dispositivo, ¿no? Asimismo también tiene sus limitaciones. En ellas se deben describir de forma similar a lo que es la eficacia, los efectos no comunes que resulta del uso de estas, ¿no? Aunque la generalización de los resultados también nos da un estudio de factibilidad, ¿no? Entonces, lo principal que podemos decir de todo esto es que al momento de poner el efecto puede ser un resultado variable, ¿no? Y la variabilidad depende de en qué tiempo se haya hecho la actividad. Por ejemplo, para mí, si yo realizo un estudio y me resultó positivo dentro del uso de la tecnología de la información en una población X, una población de grupo etario de 7 a 10 años, por ejemplo, pero no necesariamente el resultado me va a reflejar en los niños mayores de 14 años, ¿no? O de 20 años. Entonces, no podría generalizar en ese sentido y la variabilidad en estas dos poblaciones van a ser completamente diferentes, ¿no? Medición de la eficacia y efectividad. Nosotros, si queremos tener un indicador de tecnología sanitaria, tenemos que cuantificar cuál es la medición, en cuánto por ciento está, ¿no? O si no, cuantificarlo a través de indicadores bueno, regular, malo. Entonces son indicadores que nosotros debemos de contemplar, ¿no? Se realiza utilizando unidades naturales de enfermedad y resultados clínicos. Por ejemplo, se me ocurre que quiero ver si esa tecnología sanitaria ha disminuido nuestras tasas, cómo están nuestras tasas de supervivencia, se ha mejorado la asertividad, hay menor morbilidad, hay menor mortalidad y qué tipo de complicaciones nos han dado, hay rehospitalizados, cómo ha sido, o sea, prácticamente es desdoblar la problemática para ver en cuánto hemos contribuido y si estos indicadores de discapacidad se han ido disminuyendo a través de una línea basal que se haya establecido previamente, ¿no? La eficiencia también valora la relación entre los resultados obtenidos o las consecuencias derivadas del uso de la tecnología, ¿no? Sanitaria y los recursos invertidos para ellos. Entonces aquí unimos tecnología sanitaria versus los recursos, ¿no? Va a valorar los resultados. ¿Qué resultado hemos obtenido, ¿no? A la hora de decir. Y cuán útil ha sido la utilidad. Mide la calidad de vida y su duración. Entonces, el análisis de la eficacia y la efectividad responden a unidades naturales, ¿no? Entonces, por tanto, el término utilidad se refiere al grado subjetivo de bienestar de las personas que experimentas en los diferentes estados, ¿no? ¿Ha sido útil para esta persona? Entonces, podemos tener una apreciación subjetiva, ¿sí? Ha sido útil, ¿no? En la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud es el valor asignado a la duración de la vida y modificado por deterioros, estados funcionales, percepciones, entre otros, ¿no? Vemos que dentro de la tecnología este es un indicador importantísimo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Los instrumentos se utilizan para la recolección de esto. Si queremos hacer una auditoría, podemos utilizar cuestionarios, ¿no? Unidimensionales, ¿no? Los cuales nos van a permitir tener
valores representativos útiles de la enfermedad o genéricos que nos va a vir como un abanico de salud, o sea, con problemática de salud, entre otros. La elección del instrumento muchas veces debe depender de la condición clínica en la que se aplique la tecnología. Por ejemplo, si yo voy a aplicar una tecnología sanitaria a pacientes oncológicos, cómo está yendo lo que es el tratamiento, si hemos aplicado la tecnología sanitaria para el diagnóstico, habrá sido precoz el diagnóstico, de repente si lo hacía con marcadores tumorales me va a diferenciar un poco más. Entonces esos son indicadores de variabilidad, ¿no? Son variables que nosotros necesitamos medir para decir, bueno, a través de la tecnología sanitaria nosotros hemos podido lograr la captación, la asertividad, ¿no? O sea, de una enfermedad X, ¿no? Requisitos de los instrumentos: tienen que ser fiables, tiene que haber validez, debe haber sensibilidad a los cambios, debe haber el hecho mismo de que sea apropiado y debe tener su utilidad práctica. Entonces, todos estos requisitos deben de cumplir nuestros instrumentos al momento de que nosotros queramos valorar, evaluar, ¿no? Bien. Las unidades más usadas para medir son años ajustados por calidad, ¿ya? Los años ajustados por calidad, que es el CALI, como vemos. Entonces, nos permite comparar cuáles son los resultados de las distintas tecnologías con una unidad de calificación única. ¿No? Entonces, con ello lo que queremos es determinar cuán útil es y cómo lo vamos a ajustar. Entonces existe una unidad estandarizada, ¿no? El EuroQoL también es otra unidad que es más utilizada. También el ABAT, años de vida ajustados a la discapacidad, es una modificación de la primera, los cuales también nos permiten determinar eficacia en función de los costos, ¿no? Es eficaz, pero mi costo ha sido grande, ¿no? Entonces te representan niveles estadísticos al momento de las decisiones. El IES son años equivalentes de salud. ¿Cómo ha representado los años equivalentes? Yo con el hecho de formular una prescripción o un apoyo al diagnóstico a un paciente, ¿cuántos años de vida le permito vivir, ¿no? Le permito realmente quitarle, ¿no? O sea, por ejemplo, las enfermedades crónicas, las cardiovasculares, que están a la cabeza dentro de las epidemiológicas, dentro de del perfil epidemiológico de nuestra población, podemos decir que existen ya muchos hipertensos y que el daño cerebral, el impacto que pueda ocurrir si una paciente podría vivir hasta los 80 años, entonces con esta enfermedad de repente llega a los 50, a los 60, ¿no? Pero si nosotros hacemos un diagnóstico precoz de todo esto, le vamos a permitir llegar a eso. Entonces, esos son los aspectos que se tocan al momento de las decisiones, ¿no? De la tecnología sanitaria que tenemos que tener. Ahí también entonces tenemos que tener la seguridad y el riesgo. También es la medida del riesgo de efectos no deseados que pueden aparecer como consecuencia de la tecnología sanitaria. Es decir, los beneficios derivados del uso de la tecnología deben de ser superiores a los riesgos. Si yo utilizo esto, mayor va a ser mi beneficio que el riesgo. Podrían haber, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas, ¿no? Te ayudan y contribuyen a las heridas crónicas de los diabéticos, ¿no? Pero también podría tener otro impacto menor, que si se quiere decir, entre el costo y el beneficio que me pueda generar. Si hago esto, voy a rehabilitarlo, pero además puedo tener un riesgo menor, si se quiere decir, ¿no? La necesidad es la medida de la demanda percibida. La demanda percibida es valorar cuánto es mi necesidad de poder contribuir a mi sociedad a través de la rehabilitación, a través de la promoción, y sabemos que eso están cuantificados a través de indicadores, ya sea potencial o real respecto a una tecnología sanitaria específica.
en un contexto sanitario, según los criterios de tipo demográfico, epidemiológico o económico. ¿Bien? También debemos de valorar aspectos de equidad. Se refiere a la medida de la igualdad en el acceso. ¿Por qué no podemos tener un acceso a la tecnología sanitaria en todos los niveles, en hospitales nivel 3? No puede haber una connotación diferente si vivimos en la capital, ¿no? Porque un instituto no puede tener igual que una clínica, ¿no? Una clínica con su tecnología de punta, ¿no? Ya estamos en esos años donde la equidad tecnológica sanitaria debe de estar equiparada, ¿no? Precisión diagnóstica. Al evaluar una tecnología sanitaria se utilizan medidas de precisión diagnóstica como el tema de la sensibilidad. ¿Cuán sensible es? ¿Qué tal sensibilidad y especificidad? ¿Y cuáles son los valores predictivos positivos o negativos, ¿no? Entonces acá hablamos un poco de la parte estadística, de la parte sustancial de esta tecnología, ¿no? La idoneidad. ¿Será idóneo esta tecnología? ¿Valorará la indicación adecuada y el uso apropiado al momento de que nosotros decidimos comprar una cámara hiperbárica? Nosotros y todos los especialistas deben de dar los aspectos principales, ¿no? de qué debe tener la máquina, ¿no? ¿Es idóneo para mi población? ¿No? O sea, tampoco no nos vamos a manejar una tecnología de punta donde no manejemos ni siquiera aspectos de informáticos, aspectos de sistemas. Entonces, eso va condicionado a cómo son los equipos, cuáles son sus especificaciones técnicas, lo que llamamos las especificaciones técnicas de cada equipamiento, de cada equipo, ¿no? Entonces, son tecnologías que deben de representar en la medida estilos de variabilidad. ¿Va a haber variabilidad? Sí, porque la práctica clínica también es variable en diferentes escenarios, ¿no? El impacto social, nunca nos olvidemos de esto. ¿Cuánto es el impacto social al momento de que la población se va a ver beneficiada a través de esto, ¿no? Cuando hablamos del impacto social nos referimos al aspecto ético, psicológico, organizativo, legal. No nos podemos hacer experimentaciones, ¿no? sin salirse de la base legal del cuidado al paciente, ¿no? De la Ley General de Salud, de la parte ética, ¿no? O sea, la parte ética considera el impacto en los valores morales de los usuarios, de los profesionales quienes van a hacer la utilización de esto, ¿no? El impacto social también abarca el psicológico, que se refiere a la medida del impacto emocional, ¿no? Y la conducta determinada sobre usuarios y prestadores. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál va a ser el impacto emocional que vamos a tener, sobre todo en el paciente, ¿no? Hay pacientes los cuales tienen una forma, una cultura, una forma de vida, su cultura, ¿no? Entonces, al momento de hacerlos partícipes de esta tecnología, tenemos que igualmente considerar aspectos como estos, ¿no? O sea, no podemos transgredir su unidad social, ¿no? Sus costumbres, sus virtudes, ¿no? Y cada aspecto al momento de mostrar esto. Es organizativo porque valora los posibles cambios estructurales que se puedan producir en las diferentes instituciones. ¿Cuál es la demanda adicional? El personal que debe estar capacitado, especializado, existe la oportunidad, ¿no? Y todos esos aspectos en los cuales ya se basan más que todo en la misma organización, ¿no? Donde se va a instaurar estos aspectos. La base legal es sumamente importante porque nos va a permitir a nosotros el poder realmente señalar que no estamos infringiendo aspectos del cuidado al paciente, de la ética, ¿no? No estamos incumpliendo la necesidad de hacer experimentos sin tener el consentimiento de cada uno de los integrantes, ¿no? Quienes participan, ¿no? Entonces, podemos ser sujetos de sanciones si este aspecto legal no lo consideramos, ¿no? Las técnicas para la realización de las evaluaciones son muchas.
Dentro de ellas podemos afirmar que tienen un común en los recursos utilizados, que son comparados con resultados, que pueden ser expresados en 4 formas. Nunca olvidarse de esta parte, que cuando nosotros al momento de que decidimos el uso de una tecnología sanitaria, entonces vamos a siempre afirmar que es efectivo, no es efectivo, ha cubierto mi demanda, no ha cubierto, no. Ha permitido decirse que ha sido útil y beneficioso para el campo de la medicina, para el campo clínico, para el campo organizacional, entre otros, ¿no? Entonces esos aspectos debemos de tenerlo en consideración al momento de las decisiones, ¿no? Existen criterios básicos para fundamentar los componentes y etapas de la evaluación económica. Nosotros cuando hablamos de la parte económica, de las decisiones financieras, debemos de tener coherencia al momento de que se realiza y se refiere a un análisis en función al grado de utilidad, cuál ha sido la lógica al momento de elegir, cuáles han sido los objetivos y actividades los cuales nos han permitido optar por esta tecnología sanitaria. Ha sido pertinente, y para la pertinencia, nosotros si queremos sustentar un informe diremos es la pertinencia, es pertinente la utilización de esto para estos diagnósticos, es ver un análisis de capacidad, cuál es tu capacidad para dar respuesta. Si nosotros contamos, por decir, con recursos humanos capacitados, lo único que necesitamos también es una tecnología sanitaria que pongamos en manos de ellos, ¿no? Y entonces mejoraremos nuestros indicadores. Entonces, cuando es el momento de hacer una auditoría, nosotros siempre vamos a evaluar estos aspectos, ¿no? Ha habido coherencia en la selección, ha habido pertinencia. Yo podría decir no existe pertinencia porque la población que sufre estas enfermedades no se encuentran en este ámbito regional, ¿no? Entonces los gastos también van a ser relacionados a decisiones como esas, ¿no? La relevancia, si el análisis del grado de significación de las acciones y el resultado, y todo esto nos lleva a decir es relevante nuestro actuar, es relevante nuestra decisión al momento de optar por esta tecnología sanitaria, ¿no? Entonces nosotros como gestores, nosotros como participantes de la sociedad, debemos de considerar estos aspectos básicos, ¿no? Aspectos básicos al momento de tomar la decisión, ¿no? Entonces, elementos que definen la clasificación de la evaluación económica. Existen diversos elementos, ¿no? Dentro de los elementos podríamos considerar las alternativas. ¿Cuán es importante la alternativa al momento de la decisión que consideremos, ¿no? O sea, si nosotros estamos en un ámbito netamente institucional, organizativo, ¿cómo vamos a considerarlo esto, no? Entonces, aquí tenemos aspectos importantes. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos dentro de esto tenemos los que nos miden nuestra evaluación, las alternativas, los recursos, los resultados. Nosotros siempre nos vamos a preguntar al momento de tomar una decisión de tipo económica, gerencial, financiera, al momento de tomar decisiones netamente económicas, si se quiere decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otra alternativa existe? ¿Qué recursos humanos representa esto en valor monetario, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados que finalmente me expresan para lo que es la salud? Bien, entonces vemos que es importante estos aspectos, ¿no? La clasificación, existen diversas clasificaciones, ¿no? Unos que nos van a permitir una tecnología parcial, otros son netamente completos, ¿no? Entonces unos nos van a decir es una descripción netamente de un aspecto principal, el otros van a ser minimizados, en los completos van a ver costo, efectividad, etcétera. Entonces vemos que cada uno de estos aspectos
son básicamente importantes al momento de decidir cuán importante es una tecnología sanitaria para una institución, para la gestión de desarrollo propiamente, ¿no? Para ver cómo se va ganando espacio a través de la tecnología, ¿no? A través cómo se va ganando espacio, a través de cómo nosotros competimos, ¿no? Con otras clínicas, cómo es nuestra competencia, es decir, esta clínica está básicamente potencializado por un equipamiento de última generación, ¿no? Entonces, ¿por qué no tocar aspectos como esos, ¿no? Entonces, al momento de haber generado una institución con tecnología de punta, con la última generación en equipamiento, entonces ahí tendremos usuarios que se sientan plenamente identificados, que quieren que no sea un tratamiento de tipo invasivo, que le permita tener un diagnóstico con asertividad, que le permita tener un resultado a menor tiempo, ¿no? Entre otros. Entonces vemos que el estudio clínico dentro de una patología determinada existen diferentes, ¿no? Por ejemplo, si el clínico netamente se va a investigar los síntomas, los signos, y solamente contribuye de alguna manera para el diagnóstico a través del apoyo del diagnóstico laboratorio, de repente el radiológico, pero necesita más para complementar, necesita esa tecnología sanitaria, una tomografía, una resonancia, etcétera, lo cual le va a permitir de cierta manera llegar al paciente con toda la calidad necesaria al momento de realizar una atención. ¿Bien? Mucho hablamos sobre minimizar costos. Cuando las empresas están en su etapa inicial, ¿no? Ellos siempre van a pensar que lo que se debe de hacer es minimizar los costos. Y dentro de estos costos es el estudio más simple de evaluación. Dicen, ya bueno, si yo voy a contar, ¿no? Con que el costo utilizado para esta tecnología es mínima. Por ejemplo, si yo utilizo 25 placas radiográficas, ¿no? En 25 pacientes y he utilizado revelador, horas hombres, trabajo, ¿no? O sea, y lo cuantificamos en monto y lo vamos a comparar con una tecnología sanitaria que es, por ejemplo, es un equipo el cual toma placas radiográficas, pero los resultados los emite de manera en CD, ¿no? Informático, ¿no? Entonces ya no tendríamos por qué utilizar las placas, los reveladores, etcétera, ¿no? Entonces diremos, ¿cuánto es el costo efectividad? ¿Cuánto se ha disminuido los costos utilizando este equipo? Ya no necesito de repente tener más recursos, ya no voy a pagar esto. Entonces al momento de hacer una economía de la salud hablamos de esto, ¿no? Hablamos de esos aspectos principales. En este tipo de estudios solo se puede identificar alternativas, cuál es más costoso, cuál es menos costoso. ¿Bien? El costo efectividad. ¿Habrá sido efectivo nuestra decisión al momento de decidir por esto? La evaluación económica siempre es útil porque nos va a permitir comparar dos alternativas. ¿Es barato? Perfecto. ¿Es caro? Perfecto. ¿Es efectivo? No. ¿En este otro es efectivo? No. Entonces, esas dos alternativas de salud se van a tener que poner en la balanza, donde los recursos que se van a expresar son en cantidades monetarias y sus efectos sobre la salud se van a expresar en unidades específicas, más no monetarias, sino van a ser medidas de efectividad. ¿Tendrán sus ventajas? Sí, tienen sus ventajas. Sus ventajas. Posibilidad de expresar los efectos en las mismas unidades utilizadas, ¿no? En ensayos clínicos, en la práctica clínica. Entonces acá ya se utiliza la parte de ensayos, ¿no? Para ver resultados, cuántos resultados, ¿no? Ver el otro tema del costo de efectividad
tendrá también dificultades, solo nos va a permitir seleccionar entre opciones similares que tengan los efectos medidos en una misma unidad. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer una selección, ¿no? O voy a hacer un muestreo en los cuales voy a hacer un estudio para ver si esta tecnología sanitaria va a reflejar los resultados necesarios, ¿no? Entonces, de cierta manera, van a tener aspectos similares, de repente iguales en la población, entre otros. El costo efectividad medio se refiere al costo sobre la efectividad, que viene a ser los pesos de la unidad de la efectividad. Entonces, si queremos desmembrar más el término efectividad, existe efectividad incremental, etc. Entonces ya son fórmulas en las cuales los mismos personas que trabajan en las oficinas de logística, que trabajan en las oficinas de economía, planeamiento, ellos tienen la decisión final al momento de que se tome la mejor opción, ¿no? Pero sin dejar de lado la participación de los médicos, de los servicios, de la organización misma, entre otros. Costo-utilidad también es otra fórmula. Se pretende integrar un análisis no solamente de cantidades, o lo que llamamos de vida ganada o años de vida, ¿no? Sabemos que cuando nosotros tenemos un bien, existe una depreciación, que quiere decir que año tras año el valor que ha representado ese equipo se va minimizando, ¿no? Entonces es casi como un término finalmente similar, ¿no? Años de vida. ¿Cuántos años de vida tiene? Años de vida ajustados a la calidad, ya si queremos decir cómo esto representa para nosotros en términos de utilización de calidad. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Existe posibilidades de comparar diferentes tipos de intervenciones o programas sanitarios, ¿no? Entonces también tiene su lado óptimo, ¿no? Los resultados se representan de la misma forma que el análisis costo-efectividad, cambiando netamente los factores de denominador costo sobre la fracción de abajo, ¿no? Entonces, como vemos, los años de vida ajustados por calidad, ¿no? Son importantes al momento de la toma de decisión. Costo-beneficio. El costo-beneficio igualmente es importante al momento de la toma de decisiones. Las características principales en este análisis es que tanto los costos como los efectos de las opciones se pueden medir en unidades monetarias, ¿no? Nosotros cuando hacemos un estudio de resultados y el impacto, y medimos el impacto, primeramente vamos a medir cuál es el impacto social, cuánto ha sido el total de la población que hemos tenido, cuánto ha representado para la empresa un ingreso, ha sido beneficioso el comprar de repente esta máquina para poder tener la atención de nuestros pacientes. Hemos logrado disminuir, tenemos una población de repente cautiva, tenemos una población que hemos crecido al momento de nuestras atenciones. Entonces todas esas cosas se ven en la toma de decisiones al momento de que nosotros queramos decidir, ¿no? ¿Por qué vamos a optar? ¿Qué equipamiento? Hay dificultades igualmente. La aplicación monetaria en los resultados de la salud, de repente se ha hecho, es lo que llamamos el elefante blanco, ¿no? Si nosotros adquirimos un bien en los cuales no le damos uso, entonces diremos, hemos gastado tanto dinero, no vemos el beneficio y por tanto será un elefante blanco. Nos ha representado un gasto que debemos de suplir, un gasto que debemos de recuperar, si se quiere decir, ¿no? Entonces vemos que las definiciones al momento de la toma de decisiones de una tecnología sanitaria nos enmarca más a una economía de la salud, a un impacto netamente en la población, a la calidad de atención que va a recibir el usuario a través de una inversión que realizan las diferentes organizaciones públicas, privadas, empresas, instituciones, entre otras, o todas aquellas dedicadas a la rama de la salud. Bien, entonces aquí
nosotros hemos conceptualizado aspectos importantes dentro de lo que llamamos la tecnología sanitaria. Bien, ahora vamos a pasar a otro aspecto importante de ver cómo esta tecnología sanitaria se ve reflejada en aspectos de indicadores, ¿no? Entonces no nos olvidemos de esta diapositiva, que la tecnología sanitaria son los diversos instrumentos, son las técnicas, son equipos, son dispositivos, o sea, es todo un abanico, ¿no? Donde todos los programas sanitarios se van a ver beneficiados a través de un sistema de información, de cómo va a ser una organización, cómo vamos a tener un tratamiento, una rehabilitación a través de una tecnología sanitaria, ¿no? Entonces, después de esto vamos a pasar a ver el tema de los indicadores. Bien, entonces cuando hablamos de tecnología sanitaria, aquí estamos visualizando, ¿no?, un equipamiento, un resonador, un tomógrafo. Se nos viene a la mente cada uno de esos equipos de última generación, los cuales nos dan mayor asertividad, mayor diagnóstico, al hecho de que, como antes se comparaba las atenciones a un paciente a través de procedimientos invasivos, a través de procedimientos que tenían que poner en riesgo a la vida del paciente, ¿no?, en las cuales solamente sobre la presunción diagnóstica se ingresaba a sala, ¿no? Entonces vemos que esta tecnología ha evolucionado, ha puesto al alcance mejores equipamientos, mejora al momento de la atención, los tiempos de atención se han disminuido, los tiempos de enfermedad para llegar a la rehabilitación igualmente no ha pasado por ciclos largos, ¿no?, al momento de que se dé. Entonces, siempre recordar que las tecnologías sanitarias son piezas claves en el sistema de salud. Siempre decir que de la mano debe de ir el desarrollo de esta tecnología y que sus implicancias siempre van a ser el tema de los costos, el tema del diagnóstico, el tema de calidad de servicios, como ya lo hemos presentado en los conceptos iniciales de este módulo. Los financiadores, al momento de elegir y tomar decisiones en la toma o la compra de una tecnología sanitaria dentro de su organización, van a estar interesados en evidencias científicas. Nosotros, a través de las auditorías de gestiones, ¿no?, de gestión, vamos a ver indicadores sanitarios, indicadores de cumplimiento, que van a ir de la mano del cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, estos financiadores, al momento de estar interesados, deben de considerar, existen evidencias científicas de que realmente este equipamiento ha logrado ver el tema de la asertividad al diagnóstico, el tema del procedimiento, ¿no?, para la rehabilitación del paciente, ver el tema de efectividad, ¿será efectivo la utilización de esto? ¿Cuán seguro es para nuestro paciente no ponerlo bajo riesgo, ¿no?, al momento de hacerle un procedimiento como eso, ¿no? Y el tema de que la seguridad y el costo de las tecnologías sean básicamente cumplidas al momento de esto. Además, ¿cuánto es la velocidad del desarrollo tecnológico? Nunca dejemos de lado que realmente el desarrollo tecnológico ya se encuentra presente en cada uno de los países, en cada una de las organizaciones sanitarias, clínicas, hospitales, institutos, y asimismo
el mismo gobierno, la misma institución se tiene que identificar y a poner al alcance todos estos medios importantes para poder competir con cada uno de los actores externos, ¿no? Para poder decir, estoy rehabilitando oportunamente, he disminuido el riesgo, ¿no? en un paciente. Se concibe la necesidad, debe estar dirigida a contribuir a la mejora de la atención, a la salud individual y colectiva, y tener sobre todo el impacto económico y social, ¿no? Si yo tengo un impacto económico de ingresos, entonces también cuál va a ser mi impacto social al momento de que he atendido a mis pacientes bajo ese contexto, ¿no? Bien. Entonces, existen definiciones como las que hemos mencionado. Hablan de tecnología sanitaria, que ya lo hemos mencionado. Hablan de evaluación tecnológica sanitaria, que la evaluación tecnológica sanitaria viene a ser la evaluación de cómo se ha ido utilizando, cómo se está investigando, cuáles son las consecuencias, que casi siempre son clínicas, o cuál es el impacto económico, cómo es la sociedad que va a ver tipificada su actuar, ¿no? Y cuál es el entorno a largo plazo que se pretende contribuir de alguna manera. Bien, ya hemos visto que siempre cuando hablamos de efectividad es la relación objetivo-resultado. Tengo un objetivo planteado, entonces ¿cuál es mi resultado? Y que si han existido las condiciones básicas, las condiciones reales de cumplimiento, ¿no? Entonces la eficacia a título pequeño, es decir, relación objetivo-resultado bajo condiciones ideales. Unas son reales y las otras son las ideales, ¿no? Uno habla de menor tiempo, el otro de llegar con mejor cumplimiento. La eficiencia es la relación de recursos y resultados. ¿Cuáles han sido los recursos que he utilizado? ¿No? ¿Y cuáles han sido los resultados bajo qué condiciones ideales? ¿No? Entonces la tecnología y la aplicación del conocimiento debe de ser siempre partir de un empírico, pero no siempre quedarse en un empírico, sino también llegar a una connotación científica de finalidad práctica. Bien, la evaluación de tecnologías sanitarias, ya hemos visto. Bien, la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿qué nos va a proporcionar? Información de alta calidad. Cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias, vamos a decir, señores, ustedes háblenme de efectividad, de seguridad, de calidad, efectividad clínica. Entonces nosotros diremos en contraparte, si queremos unir la economía de la salud, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido mi costo-efectividad y mi impacto en tecnologías sanitarias? Entonces, para ello debemos valorar el impacto social, cuál ha sido el impacto ético, cómo he cambiado algunos aspectos, ¿no? O sea, algunas veces al momento de tomar las decisiones, el poblador, llámese de la sierra o un poblador de la selva, tiene aspectos principales de pudor, ¿no? Entonces vemos cómo hemos llegado a afectar de cierta manera ese impacto, ¿no? En la parte social, ¿no? Pero también a la vez lo equiparamos con los resultados que queremos obtener, ¿no? Entonces va de la mano todas esas disciplinas importantes al momento de la elección de la tecnología sanitaria que queremos considerar. Bien, conocer el impacto y cómo este impacto ha influido en la decisión de una tecnología. Cómo nos vemos beneficiados, cómo vamos a comparar los resultados que nos ofrecen. Siempre partimos de que toda entidad debe de partir de un indicador muestral, si se quiere decir, o de toda su población en general a través de un POI, ¿no? Entonces, decir en cuánto más o menos hemos llegado a contribuir, en cuánto hemos logrado disminuir nuestra brecha. Hablamos de indicadores sanitarios, indicadores de salud, indicadores por servicio, entre otros. Bien, entonces aquí funcionan mucho las preguntas que dicen, ¿funciona? ¿Qué impacto tiene en la salud de la población? ¿Funcionó esta tecnología sanitaria? ¿Para quiénes va dirigida? ¿Se pueden beneficiar todos o es solamente una población? Aquí cuando decimos se pueden beneficiar todos, aquí hablamos sobre la brecha económica poblacional que tenemos, ¿no? Entonces, no vamos a comparar un estado de salud de una persona
básicamente que está en un nivel económico alto, con una población que está o que vive en nuestras serranías, vive en nuestra selva, ¿no? Entonces, diremos para quiénes va dirigido esto, quiénes se pueden beneficiar. Obviamente que aquí diremos se beneficiará a la población que tenga mayor acceso geográfico a donde se encuentre esta tecnología de sanitaria. Otro, se va a beneficiar quién, la población que cuente con recursos económicos, ¿no? Que le permitan tener ese servicio para un tema de restablecimiento de salud, entre otros, ¿no? Y cuál ha sido su costo. Esto podemos equipararlo en una población así, entonces no existe equidad al momento de decidir y cuál es su valor de inversión que se precisa y qué alternativas también existen. ¿Bien? Aquí hablamos entonces, para eso nos vamos a ubicar, si nosotros queremos ver el macro, el nivel organizativo, MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, etcétera. Es decir, sistemas ya se van a enmarcar a un nivel sanitario mucho más alto, mucho más grande que abarca, y esto se refiere a un Sistema Nacional de Salud encabezado por el Ministerio de Salud, que a nivel nacional determina el conjunto de prestaciones que van a ofrecer dentro de un sistema sanitario. Ellos tienen básicamente sus indicadores por estrategias de daños no transmisibles, tienen sus estrategias para lo que son las coberturas de vacunación, entre otros. Entonces, si queremos nosotros enmarcarlo esto en una necesidad, tenemos que llevarlo a un nivel macro, ¿no? ¿Cómo es nuestro macro al momento de nosotros estaremos integrados en un sistema sanitario tecnológico que tendrá en consideración el Ministerio de Salud, ¿no? Cómo este va a llegar a los sectores más necesitados, llámese de la sierra, de la selva, ¿no? Donde no existe un acceso geográfico que no nos permite y son una limitación al momento de elevar nuestras coberturas, ¿no? Entonces ahí nos referimos a un nivel más grande, ¿no? El nivel meso, ¿cómo decirlo? Un nivel intermedio, ¿no? De medio, es el nivel de gestores de centros sanitarios que no se preguntan si esta tecnología funciona o no funciona, si esta tecnología funcionaría en mi centro y si funcionaría exactamente en las condiciones específicas en las que como responsable de un centro sanitario tendría que ofrecerlas. Entonces aquí ya nos ubicamos a nivel de establecimientos, cómo estaría una tecnología. Entonces para eso se hace estudios de factibilidad, estudios de mercadotecnia, ¿no? De marketing, y si queremos impulsar para que la población también tenga una cultura relacionada a la toma de la decisión, ¿no? Un nivel micro referido al hecho de que es el nivel profesional más pequeño, ¿no? Es el nivel donde está el profesional quien está directamente relacionado, es profesional sanitario que está ante esa misma tecnología que se va a plantear. Es otro tipo de pregunta. Yo tengo pacientes concretos, o sea, aquí estamos hablando del profesional que está relacionado básicamente con el paciente, ¿no? Y a quien va a ir beneficiado de esta tecnología sanitaria que estamos eligiendo como existente. Bien. Existen diferentes motivos que determinan la necesidad. Una de ellas es la variabilidad, que ya lo hemos manifestado, puede ser variable al momento de que nosotros tomamos las decisiones, al momento de que nosotros, la variabilidad en estudios de ensayo que queremos tener, entonces la variabilidad en la utilización de los recursos sanitarios va a ser completamente diferente. Van a haber aumento de gastos sanitarios, esto va a estar referido básicamente al momento de que nosotros tengamos una población de mayor acción, ¿no? Donde la necesidad de la gestión debe ser muy eficiente al momento de la toma de decisiones a través de sus líderes, a través de sus gestores, ¿no? Existen influencias externas que están relacionadas con la base científica que no está demostrada, entonces todos esos aspectos son tocados de esta manera. ¿Por qué mejorar la efectividad clínica de las intervenciones sanitarias? Si nosotros queremos mejorar la efectividad de la atención clínica de nuestros pacientes, entonces diremos, queremos mejorar, pero esto nos va a costar más, va a haber un incremento, vamos a necesitar de tecnología, etcétera. Entonces
El mejorar quiere decir invertir, ¿no? Mayor provisión de servicios, mayor prestadores, cómo vamos a llegar a nuestras zonas geográficas, etcétera. El deseo de los prestadores de ofrecer el servicio y de los pacientes de recibir. Si yo te ofrezco esto, entonces el paciente nos dirá, yo quiero recibir esa atención de alta tecnología, pero ¿a qué costo, no? Entonces ahí un poco viene el tema organizacional, cómo se organizan las diversas instituciones al momento de pretender involucrar la tecnología sanitaria en sus atenciones. ¿Bien? ¿Por qué es efectiva? ¿Es efectividad clínica? ¿Se hablará de efectividad clínica? Entonces vamos a tener que contrastar con hechos netamente relacionados a ensayos, ¿no? A estudios de cohortes, ¿no? Entonces aquí va a ir de la mano la justificación de la efectividad. ¿Será efectivo al momento de la toma de decisiones? ¿Habrá variabilidad? Siempre va a haber variabilidad clínica y práctica al momento. Va a haber un tema de incertidumbre sobre el impacto. Dirá, ¿se habrá logrado contribuir a la mejora de la salud? Más allá de atender al paciente, a veces perdemos al paciente, ¿no? Ya no sabemos si este paciente habrá tenido una prolongación de su tiempo de vida, ¿no? Y su esperanza de vida ya no habrá sido 70 de repente con esta intervención y este procedimiento de tecnología de punta he permitido siquiera que vivan 10 años, por decirlo. Entonces esas incertidumbres quedan al momento de ello, ¿no? Distintas estrategias, existen diferentes estrategias para reducir el uso inapropiado de los servicios. Si yo quiero tener un servicio y prácticamente la medicina basada en evidencias debe ser mi horizonte, ¿no? Si yo quiero tener eso, la medicina basada en evidencia, entonces deberé conocer la elaboración de las guías de práctica clínica, cuándo es que debo utilizarlo, habrá incentivos financieros, etcétera. Entonces son cosas que la misma organización va a tener que tallar, ¿no? Medicina basada en evidencias. Realmente todo daño o toda enfermedad ocasionada a un ser humano o haya sido producto de agentes patógenos que hayan generado una enfermedad mórbida, un estado mórbido, entonces si queremos aplicarle las atenciones a través de una tecnología sanitaria, entonces tendremos que decir que tiene que ser una medicina basada en evidencias. Por ejemplo, si yo le aplico de esta manera el procedimiento, entonces he logrado rehabilitar. Vamos a contrastar con resultados que me permitan valorar, ¿no? Entonces para esto existe la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de ello? Porque no todo es subjetivo, sino es objetivo, ¿no? Las guías de práctica clínica son muy importantes, van a cumplir algunas recomendaciones, van a ser sistematizadas, van a asistir al paciente, van a contribuir a la mejora y asimismo los profesionales se van a sentir que existe una organización en sus instituciones y que se ve respaldada a través de una guía de práctica clínica, ¿no? Por lo tanto, al momento el objetivo es minimizar la variación, o sea, cuanto más variable sea, mayor será mi objetivo, ¿no? O sea, cuanto más variable sea el hecho de que realmente nosotros podamos contribuir a un objetivo, entonces vamos a ver que esos objetivos van a presentar variabilidad en la población, variabilidad en el tiempo. Aquí tenemos un esquema en los cuales se dice, si tomo la decisión basada en opiniones o voy a tomar la decisión basada en evidencias. Entonces nos extrapolamos en dos, o tomas aquí o te ubicas acá. Sabemos que la tecnología sanitaria nos va a colocar en esos extremos, ¿no? Entonces siempre debemos de decir que todas las decisiones va a ser en función a esta parte, ¿no? Toma decisiones basadas en evidencia. Entonces va a haber mayor presión de financieros, va a haber mayor presión de los políticos hacia los médicos, evaluación de contabilización, etcétera. Entonces debemos de siempre fijarnos que la toma de decisiones va a ser basado en ¿no? Y vamos a tener que plasmarlo a través de las denominadas organizaciones, ¿no? El modelo de atención básico. Aquí presentamos un gráfico en los cuales presentamos un modelo de atención basado en evidencias. Si tenemos una producción de evidencia
y la hacemos disponible, vamos a aplicarla en la práctica. Si nosotros hemos tenido un estudio de ensayos y ha contribuido de manera significativa que los pacientes hayan sido atendidos bajo esa forma, ¿no? Que ha disminuido el número de riesgos, se haya atendido con mayor oportunidad, entonces aquí podemos comparar que si tenemos pacientes individuales o poblaciones o grupos de pacientes, y esto va a estar reflejado por los estudios que hayan tenido, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que la medicina debe de ser basada en evidencias, y por tanto los sistemas también de salud deben de ser basados en evidencias, como con grupos poblacionales mayoritarios o grupos de estudios mínimos, ¿no? Y cuando decimos o es medicina basada en evidencias o no es medicina basada en evidencias, sabemos que cuando no es medicina basada en evidencias, el sustento de su efectividad no nos va a generar un impacto significativo en la población, un impacto significativo en la sociedad. Entonces siempre debemos de ver y tener presente que la medicina basada en evidencias no debe de estar relacionada a esto. Entonces la evaluación de los servicios de salud basada en evidencias debe de estar contrastado con las decisiones de tipo política, con las decisiones, ya, donde están las decisiones de compra, las decisiones de gestión. Entonces básicamente todas las decisiones vamos a tener que ser respaldadas de alguna manera. Entonces los administradores, los gestores toman decisiones en esos aspectos. La evaluación de tecnologías sanitarias asimismo nos va a permitir que cuál va a ser el proceso, cuál va a ser la evidencia, cómo vamos a hacer y cómo vamos a tener contrastadas cada uno de los hechos que se den dentro de las decisiones. Recordemos que dentro de la evaluación vamos a tener un sinnúmero de indicadores tanto sanitarios, indicadores de evaluación, indicadores de costo-beneficio, indicadores de trazabilidad del equipamiento que queremos tener en una organización. Asimismo, cuando se hace la toma de decisiones, siempre vamos a hablar cuál va a ser su uso, cómo va a significar la compra y cómo va a ser el reembolso. Siempre decimos que si invierto tanto, ¿cuánto voy a generar, no? ¿Cómo lo voy a reembolsar al momento de realizar una actividad o una compra? ¿Bien? Cuando una tecnología debiera ser incluida en un paquete de servicios de salud, qué bonito sería, ¿no? Si yo dentro de la atención de un paciente cardiológico en una institución de nivel 1, cuanto menos le saco su EKG, entonces diré que esa atención de ese paciente va a significar y va a contribuir a que nosotros podamos hacer una atención de calidad, una atención con eficiencia, una atención con eficacia, ¿no? Y que vamos a tener sobre todo identificado ya nuestra población blanco, que vienen a ser nuestros hipertensos, ¿no? Una eficiencia donde podría gastarme un dinero, pero generarme mayor productividad en otra cosa, ¿no? O sea, yo invierto en un EKG, me va a invertir una atención que me va a reconocer el Seguro Integral de Salud. Se me ocurre, por ejemplo, una consulta externa, 20 soles, pero yo voy a generar un gasto de repente de la compra de mi equipo y todo, horas hombres, y calculo que si 30 me paga el SIS y 80 voy a perder yo, entonces eso no sería significativo, ¿no? O sea, al momento de decir, bueno, no, prefiero no tener ese aparato y tanta cosa, ¿no? Pero si vemos el impacto social que vamos a generar, nuestros hipertensos ya no van a tener de repente riesgo de ser atendidos a través de las hojas de referencia que sabemos que las atenciones se ven embalsadas en las instituciones de nivel 3, ¿no? Entonces veremos ese tema de cuán productivo ha sido y beneficioso ha sido este gasto, porque ya no vamos a referir a nuestros pacientes, vamos a tener a nuestras instituciones de nivel 3,
con ya patologías netamente de alta complejidad. Entonces debemos de pensar de esa forma, ¿no? Y cuán factible, la factibilidad, cuál va a ser mi población blanco, cuál va a ser mi cobertura potencial al momento de dar mis atenciones, ¿no? Entonces, y aquí debemos de incluir las prácticas dentro de esto. Existen objetivos, siempre va a ser determinado maximizar la calidad, tener control de costos, perfecto, promover las tecnologías. Siempre nosotros a través de las atenciones decimos, queremos una tecnología de punta, queremos utilizar la computadora para simplificar nuestro proceso operativo, ¿no? O sea, de simplemente anotar a través de un checklist. De repente, si informatizamos eso, voy a tener un análisis más minucioso de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la medicina basada en evidencias es un hecho contrastable, es un hecho en los cuales la tecnología sanitaria va a ir de la mano de la medicina basada en evidencias. Vamos a tener una evaluación crítica de la literatura, vamos a comprender un poco aspectos relacionados a la fisiopatología, las experiencias clínicas, etcétera. Todo esto no solamente va a estar reflejado por resultados de los apoyos diagnósticos, el resultado de lo que nos dé una tomografía, no, sino que a la vez va a ir de la mano de la experiencia clínica. No nos olvidemos que la medicina basada en evidencias también se contrasta, es una unidad integrada, ¿no?, al momento de las decisiones. Bien, aquí vemos cómo es el proceso de evaluación tecnológica, ¿no? Si nosotros queremos hacer realmente una toma de decisión para el uso de la tecnología sanitaria, ¿qué debemos hacer como paso inicial? Vamos a seleccionar la problemática de la gestión. ¿Cómo estará mi gestión? Por ejemplo, si tengo un establecimiento, un materno, y vemos que no cuento de repente con un ecógrafo de última generación y he hecho mis referencias a un hospital, ¿cuánto es mi problemática? ¿Cuántas referencias de gestantes hago cuando debería de tener mi ecógrafo, ¿no? Análisis del escenario de la decisión. Entonces nos podríamos a pensar, ¿será necesario realizar este tipo de gastos o incurrir en este planteamiento hacia nuestra organización de decir, señores, inviertan en un ecógrafo, tenemos un personal capacitado, ¿no? Entonces la pregunta y las preguntas habrán, entonces va a ser contrastado con resultados de investigación, va a ser resultado con la búsqueda y síntesis de la evidencia, ¿no? Y ahí se hará obviamente la parte más importante, que su valoración económica. Va a ser evaluación de aspectos, ¿qué aspectos voy a tener en consideración? Aspectos culturales, aspectos legales, aspectos éticos, etcétera. Y cómo es la difusión, su monitoreo y evaluación. Entonces, como vemos que el proceso de tecnología al momento de realizarse van a pasar por este sinnúmero de acciones o actividades, ¿no? De la pregunta de gestión a las preguntas de investigación, resultados de salud. ¿Cómo han sido los resultados, no? Los resultados han significado cambios en la situación de la salud que han estado ligadas a acciones realizadas, ¿no? Si la evaluación de la tecnología sanitaria nos interesa en particular, ¿cuáles son las intervenciones de salud que hemos tenido, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son básicamente importantes al momento de tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, diremos, ¿qué es una tecnología sanitaria? Concluiremos que es un conjunto de medicamentos, dispositivos, procedimientos, donde se ven unidas tanto la parte de la atención clínica, la parte del uso de la tecnología, la parte de la economía de la salud, ¿no? Entonces, estos son conceptos que ya se manejan desde el año 1978 y vemos que esto es un logro importante en la medida de que cada organización cuente con un líder que le permita manifestar y decir que la tecnología de información lo tiene que tener dentro de una organización, dentro de un contexto, si se quiere ofrecer, ¿no? Entonces, así es la tecnología sanitaria. La tecnología sanitaria puede ser una prueba diagnóstica, por ejemplo, una TAC, una tomografía axial computarizada, puede ser un tratamiento farmacológico por AINES en personas con artritis. De repente yo voy a hacer inversiones de tipo de gestión al momento de la parte terapéutica, puede ser una intervención quirúrgica, la instalación de un stent coronario, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando la clínica con la parte tecnológica, lo último que se encuentra en tratamiento, etcétera, ¿no?
la intervención preventiva, por ejemplo, el consejo de un médico a un paciente para que éste deje de fumar. Todos estos aspectos son importantes al momento de elegir una tecnología sanitaria. Entonces, como vemos, esto nos pone realmente de la mano al momento de la toma de decisiones, ¿no? Bien. Aquí vemos, ¿qué es la evaluación económica de tecnologías? Aquí vemos una persona agarrando, ¿no? O sea, un objeto en los cuales tiene una sustancia, ¿no? Entonces, si nosotros, una persona que no sabe ve, pues eso, ¿no? Ve, ¿y qué estará agarrando? Lo está observando, está viendo entonces cuán importante es. Entonces veremos que la evaluación económica de las tecnologías también van a conllevar a un conjunto de herramientas que tienen la finalidad de examinar, ¿no?, las consecuencias que tiene a corto o a largo plazo la utilización de la tecnología sanitaria de los individuos y la sociedad en su conjunto. Como vemos, que es la evaluación económica de las tecnologías, ¿cómo lo vamos a evaluar? A través de unas herramientas, ¿no? Un detalle importante antes de seguir adelante es la realización de una evaluación económica, que requiere previamente que se tenga que tener otras evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones nuevamente sustentando o reafirmando la eficacia, la efectividad, ¿no? Cómo viene a suplir algunas necesidades, ¿no? Cómo es la capacidad potencial de la tecnología sanitaria, qué resultado pretende conseguir en la salud, cómo va a ser la evolución clínica en las condiciones experimentales, etcétera. Entonces, la eficacia valora ese aspecto. Sobre cuán efectivo es la intervención, es decir, la capacidad de conseguir un resultado sobre la salud, teniendo en cuenta condiciones de aplicabilidad a la población, sus pautas sociales, económicas, concretas, etcétera. Entonces, la evaluación de la tecnología sanitaria es un procedimiento, es un análisis comparativo dirigido a evaluar el impacto, vamos a ver el tema de los costos, las consecuencias, etcétera. Entonces vemos que estas evaluaciones no solamente van de la mano en decir, tengo un equipamiento, entonces voy a ver cuáles han sido aspectos netamente de economía de la salud, voy a ver aspectos relacionados a población y sociedad, voy a ver aspectos relacionados a historia clínica, voy a ver aspectos relacionados a cómo progresa la parte clínica en el estudio de la enfermedad, etcétera. Entonces, lo que queremos al final es que a través de esta evaluación se logre el bienestar de toda la sociedad, que cuál va a ser nuestro impacto más grande, ¿no?, en el cual vamos a tener. La eficiencia, siempre vamos a estar relacionados con los resultados. Intuitivamente, la eficiencia representaba la relación entre el obtenido de una acción y lo sacrificado para poder llevarlo adelante. Entonces, nunca nos olvidemos que cuando hablamos de tecnología sanitaria, vamos a decir, es mucho, es muy costoso, no está al alcance de nuestra organización, no está al alcance. Por eso es que siempre se habla de organizaciones como son financieras, los bancos, ¿no?, los cuales son motivo de que forman parte de la inversión, forman parte del capital, forman parte de la realización de una organización, ¿no? Existen diferentes costos, ¿no?, si queremos hablar de costos indirectos, y dentro de los costos son relacionados básicamente a los sanitarios y los no sanitarios, ¿no? Los sanitarios se refiere a todo lo que es la gama de hospitalización, las pruebas diagnósticas. Nos referimos a sanitarios, debemos de pensar todos los términos relacionados a salud, ¿no? Fisioterapia, efectos adversos, medicamentos, tratamiento, etcétera. Pero también aquí va de la mano aspectos no sanitarios. Hablaré sobre el transporte al hospital, los servicios sociales, los informales. Aquí también podría poner datos relacionados a la ética, ¿no?, el pudor, etcétera, ¿no? Los costos indirectos. Estos costos, ¿a qué se refiere? Relacionados con cambios en la capacidad productiva del individuo, ¿no? Se habla de costos intangibles, que son los costos relacionados con el dolor o el sufrimiento. Lo tangible, nunca debemos olvidar, lo tangible es lo que nosotros vemos, visualizamos, pero lo intangible no. O sea, cuánto son los costos relacionados al dolor, al sufrimiento de los pacientes. Entonces, al momento de la decisión también viene a formar parte de las decisiones de costos directos, indirectos, de los costos intangibles, ¿no? Lo que no se ve, ¿no?, pero sí se percibe dentro de la atención de un paciente.
Bien, aquí vemos estudio de costos de enfermedad. Entonces, cuando nos referimos cuál es el costo de la enfermedad, ahí vemos un escenario en los cuales se ve a una persona, ¿no?, contando sus monedas, cuánto representa prácticamente el valor, ¿no? Crítica a los estudios de costo de la enfermedad. Los recursos no deben asignarse en función del impacto de una determinada enfermedad, sino allí donde hay mayores beneficios en términos de salud, en términos de que la salud produzca una intervención. Nosotros, si queremos pensar en economía de la salud, diremos pues todo lo que me resulta beneficioso, ¿no? Pero si queremos hablar de tecnología sanitaria, entonces diremos cuán beneficioso es para nuestra población. No podemos unir recursos, sino también fusionar el tema de impacto social, ¿ya? Lo correcto, sin embargo, existen diferentes estudios de costos que pueden ayudar a la correcta priorización de los recursos sanitarios y sociales. Aquí avisoramos, ¿no?, cómo era en esos tiempos el tema del transporte, ¿no?, y cómo ha surgido prácticamente. Entonces debemos de ver que a través del tiempo, ¿no?, la evolución del tiempo, nosotros hemos llegado a progresar, hemos llegado a realmente a ver que el daño resuelto a través de las enfermedades, el daño resuelto de una enfermedad cada vez es más cuantiosa, es más cara, ¿no? Requiere de mayores implementos tecnológicos, ¿no?, clínicos, etcétera. Entonces por eso es que acá ponemos un ejemplo de las enfermedades isquémicas del corazón, ¿no? Y vemos que la mayoría de las enfermedades isquémicas representan un costo muy elevado, ¿no? La mayoría de estas personas, si nosotros no hacemos un estudio diagnóstico a temprano tiempo, podemos decir que estos costos vamos a disminuirlos, ¿no? Y las inversiones para esto van a ser representadas netamente en valores numéricos. Costos de cáncer igualmente. Aquí tenemos un estudio de España, en el año 2013 nos presenta un estudio en los cuales los costos han sido directos, indirectos, y cuáles han sido los costos totales generados, los directos y los indirectos, que son propiamente de la misma actividad, ¿no? Aquí vemos los costos sanitarios del cáncer para el año 2003, cómo ha significado para España, ha gastado cuánto en tratamiento ambulatorio, cuánto en hospitalario y cuánto ha representado este valor. Entonces, en función de estos, nosotros debemos de hacer o plasmar nuestros objetivos principales. El VIH, igualmente aquí presentamos otro estudio en los cuales se habla de que su definición o valoración sobre los efectos de la salud, cómo ha sido, ¿no? Cómo define la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente de la enfermedad. Entonces nosotros debemos de ver al ser humano como eso, ¿no?, como una unidad biopsicosocial, ¿no? Por eso es que lo intangible está tipificado en esa parte, ¿no? La definición multidimensional, pero poco manejable, ¿no? Los efectos que tienen sobre la salud. Ya hemos visto cuáles son los beneficios, los riesgos, si estos representan mayor riesgo a nuestra población, cuáles, si se ha logrado disminuir la morbilidad y la mortalidad, los años de vida. Algunas unidades comúnmente utilizadas son las vidas salvadas, cuántos días de dolor hemos evitado, si han habido complicaciones, ¿no?, evitadas, días de hospitalización que se han visto disminuidas, ¿no?, o estancias prolongadas que ya no se tienen. Por ejemplo, si nosotros nos operamos de una apendicectomía de tipo convencional, vemos que la rehabilitación de este paciente, el alta, no va a ser fácilmente, será hasta 5 días, y el costo que ha generado en la institución va a ser mucho más. En cambio, si nosotros utilizamos una Apendilab, ¿no?, una apendicitis con procedimiento laparoscópico, hasta podríamos darle su alta en cuestión de 2 días a más tardar. Número de casos prevenidos, años de vidas ganados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, ya unimos conceptos de economía, conceptos clínicos, conceptos de unidades básicamente relacionados al mismo usuario, ¿no? Qué tiempo sin síntomas, ¿no?
nivel de glucosa en sangre, etcétera. Son años de vida ajustados, ¿no? Que llamamos el ABAC, entre otros. Entonces, esos son aspectos importantes que consideramos. Entonces, la calidad de vida siempre vamos a valorar, y esto la Organización Mundial de la Salud es muy consecuente al momento de las decisiones, ¿no? Y nos dice en un concepto amplio que incluye la salud, que incluye la economía, la educación, el medio ambiente, etcétera. Calidad de vida es todo realmente. Y por eso es que nosotros hablamos del ser humano como una unidad biopsicosocial, y su percepción debe ser la satisfacción en un número determinado de dimensiones clave, según Hawkins, ¿no? que también hace su aporte. En la mayoría de los instrumentos ya hemos visto la importancia funcional, cómo es el tema de la subjetividad y la obtención del número que representa para el estado de la salud, entre otros. Entonces, como vemos, la tecnología y los indicadores de evaluación sanitaria siempre van de la mano con aspectos básicos de información, poblacional, de información de indicadores, información de costos, información de beneficios, información de terapéutica, información de clínica, etcétera. Entonces, indicadores y evaluación de tecnología sanitaria es un aspecto muy grande, y dentro del desarrollo social debemos de tener que nuestros indicadores deben de ser sostenidos a través del tiempo, que nuestros indicadores de salubridad deben de mejorar, porque la tecnología ya está de la mano para la atención de nuestros beneficiarios en salud, y que no siempre, y que si bien es cierto, no todos tenemos la accesibilidad y la equidad al momento del servicio recibido, pero cuanto menos pensemos que las decisiones de tipo política, las decisiones de tipo Ministerio de Salud, las decisiones de tipo organizacionales, si nos queremos ir al macrosistema, al mesosistema, ¿no? Al microsistema, desde la participación del recurso humano profesional en la atención del paciente, ¿no? Básicamente es una cadena muy importante al momento de la toma de decisiones, porque esto nos va a permitir de alguna manera que la decisión sea finalmente el daño resuelto, ¿no? En nuestros principales usuarios, ¿no? Que son los pacientes de cualquier grupo poblacional, de cualquier escala social, ¿no? Entonces esa diferenciación debería de compartirse con cada gestor, ¿no? Y que cada gestor debe de tener conocimiento que los indicadores de salud y la tecnología dentro de su organización debe ser tomada en cuenta al momento de las decisiones de tipo organizacionales, en los cuales la misión y la visión están netamente integradas. Bueno, con esto damos por finalizada esta ponencia de indicadores de evaluación. Esperemos que haya sido beneficioso para cada uno de ustedes.